es, sino que está lleno de tumbas. Solo veo tumbas acá, nada más. Los ponían a caminar por este alrededor de acá y posiblemente ya con el tiempo los mataban, los asesinaban o ponían las cabezas aquí. Bienvenidos a todos de nuevo. Este es otro video. Yo creo que estaban extrañándome un poco diciendo, bueno, y entonces ¿qué? ¿Cuándo va a subir el video? Estamos acá desde la ciudad de Barcelos, en Portugal. El día de hoy nos recibió con un clima frío, está gris. Digamos que las otras ciudades pues nos han recibido con un clima bastante caliente. Entonces déjenme saber si les gusta más que todo el frío o el calor. De igual manera también vamos a estar ahorita que se viene la temporada de verano en Portugal, conociendo un poco más de las playas. Bueno, Barcelos, Portugal, tiene pues bastante historia. Tiene turismo en el ámbito de las iglesias, de los museos, pero es también muy importante en el sentido de que aquí es donde está la historia marcada con un animal icónico que es el gallo, que es muy distintivo acá en Portugal. Y vamos a ir a buscar esos lugares instagramables que están en esta ciudad y vamos a mirar si son reales o si, digamos, lo que nos muestran las redes sociales no es tan cierto. Cámara nos espera, la demora nos perjudica, así que vamos a conocer esos lugares el día de hoy. Vamos ya para nuestro primer sitio desbloqueable. Se llama la iglesia de Matriz de Barcelos. Dicen que es una iglesia con mucha historia, es muy turística, es algo pequeña, sencilla, pero tiene mucha trascendencia y ha estado en la vida de las personas de acá de Barcelos por muchísimo tiempo. Estas son las imágenes que tenemos de referencia de personas que han subido su contenido a Instagram. Bueno, también vemos aquí que mientras que vamos para el destino hemos encontrado algunas cosas interesantes. A ver qué dice acá. Creo que este es Santiago, la persona que se ha hablado demasiado acá en Portugal sobre el tema religioso. Aquí también le hacen como algunas ofrendas a él y allá también hay como una especie de altar o de lugar donde antiguo donde salía pues el agua. ¿Cómo conservan de bien estos lugares? También tenemos esta zona verde aquí y vamos a mirar a ver qué es, qué pasa, si es verdad lo que nos están mostrando o nos están timando, nos están mintiendo el Instagram. Ya vamos a comprobarlo. Yo creo que ya hemos encontrado el primer lugar instagrameable, en la iglesia de Matriz de Barcelos, y Portugal está lleno de iglesias. Por ejemplo, esta es pequeña, sencilla, pero todavía conserva muy bien esa imagen o esa distinción portuguesa. Entonces con ustedes les voy a presentar la iglesia de Matriz de Barcelos. Bueno, esta es la iglesia, así la podemos encontrar. Hoy es fin de semana, hay muchos vehículos, pero hay muy poca gente. Si van a sacar fotografías o algo,
está bien porque no es un lugar demasiado lleno, y aquí podemos observar la parte histórica. Como todavía se conserva también, arriba vemos la parte de las campanas que ya, digamos, de la edad que tienen, están un poco desgastadas. ¿Esto cuántos años tiene? Imagínense que esta iglesia fue construida en el siglo XIV, en la mitad de este siglo XIV comenzó su construcción. Este es un estilo gótico clásico. Después de este siglo XIV fue teniendo pues varias reconstrucciones hasta muchos años después, que podemos distinguir también, que vean que tienen como unas marcas acá, que es distintivo en la piedra, llamativo y muy pintoresco. Pero sin antes decirles que entonces se suscriban y activen las campanas, que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que les llegue estos mensajes. Vamos a continuar nuestro recorrido para los siguientes lugares. Vamos a capturar una fotografía del recuerdo y ya seguimos con otros lugares instagrameables. Palacio de los Duques de Barcelos. Entonces vamos a visualizarlo, pues queda acá muy cerca. Dicen que tiene una vista bastante interesante. Estas son algunas imágenes que tenemos de referencia de las personas que han subido su contenido. Esta vista llamativa, ahí, acá tenemos este jardín, que, como lo decía antes, todavía siguen conservando mucho el tema de la naturaleza, que es el Palacio de los Duques de Barcelos. Pero primero les quiero mostrar esta vista panorámica que tenía esta gente. Entonces acá tenemos, esto se llama el río Covado. Sin más preámbulos, porque creo que ustedes están pensando, bueno, muestre pues cómo es eso por ahí. Ya les vamos a mostrar. Entonces este es el Palacio de los Duques de Barcelos, que de igual manera es una estructura que ya lleva su tiempo, son las ruinas, pero todavía conserva mucho de su lugar. El fin de semana no está tan concurrido de personas, porque pues primero está haciendo un clima bastante frío, pero quizás en horas de la tarde puede que esté mucho más lleno. Entonces si quieren venir a sacarse en algunas fotografías, pueden venir a aprovechar, que también, digamos, no es un lugar como tan visitable, pero sí es bastante bonito. Vemos aquí el tema de las ruinas. Estas personas hicieron este palacio porque tenían esta vista panorámica de todo Barcelos. Entonces imagínense, se levantaban por la mañana y nada más tenían esta vista al amanecer. Entonces vamos a mirar esto aquí, y esto es piedra firme. Imagínense estrellarse con eso, o salir por la noche y no ver y entrar allí. Pero está lindo, está bonito. Entremos por acá. Son como más ruinas. ¿Dónde dormirán? Bueno, miren esto acá, las tumbas. Ahora años. Aquí
Acá salía el agua o líquidos de las personas y acá los ponían a dormir. Imagínense que esta era la tapa, nada más esto cuánto pesaba, o sea que si estaban vivos no se podían salir. Dato interesante acá, y esta es otra tumba. Esto es, sino que está lleno de tumbas. Solo veo tumbas acá, nada más. Pero vean esto lo impresionante. Y esta es una tumba que todavía permanece sellada. Dice que es una catacumba. Bueno, y ahora les voy a contar un dato curioso, o bueno, curioso pero también un poco triste y lamentable, que les voy a mostrar acá. Resulta que esto se llama picotas. Esto tiene una construcción de 4 metros de altura. ¿Qué pasaba con esta belleza de cosas? Resulta y pasa de que tiempo atrás, en el siglo XV, ponían a caminar a las personas o a los esclavos o a las personas que iban a juzgar, los ponían a caminar por este alrededor de acá, y posiblemente ya con el tiempo los mataban, los asesinaban, o ponían las cabezas aquí, o ponían a esta gente a desfilar por todo este borde y luego los asesinaban. Entonces es un dato triste. Palacio de los Duques de Barcelos es un lugar muy histórico, tiene pues bastantes ruinas, entonces pueden venir, pueden hacer sus fotografías. Igual vamos a hacer una fotografía para el recuerdo, y vamos a seguir con el otro lugar que está acá muy cerca. Para desbloquear otro lugar instagrameable, se llama la Torre de Porta Nueva. Estos son imágenes de referencia que tenemos del lugar. Si digamos a ustedes no les gusta mucho el tema de caminar y les gusta conocer bastantes lugares, esta ciudad de Barcelos es interesante para ustedes porque los lugares históricos quedan todos demasiado cerca. Es como un pasadizo. Acá es como que ya en Navidad lo arreglaron, pero es un pasadizo, y vean lo interesante. Lo interesante de esto, tiene como sus balcones y es una calle pequeña, pero creo que también lo podríamos utilizar como un lugar instagrameable por las casas que posee, las ventanas. Todavía tiene mucha historia, es muy colorido, entonces un lugar interesante. Hay una demostración de cultura, de historia. Vemos estas imágenes que son pintadas a mano por las personas que residen acá en Barcelos. Nada más, ¿cuánto creen ustedes que se tomarían el tiempo para hacer estas obras de arte? Llegamos a uno de los lugares instagrameables. Ya estoy aquí en la parte de arriba y esto está realmente interesante. Estamos en la parte de arriba de una torre de un castillo y se ve espectacular la vista. Ya se las voy a mostrar. Entonces, esto es la Torre de Puerta Nueva. Tiene una vista panorámica de casi toda la ciudad. Aquí se pueden ver muchos lugares también turísticos que se pueden divisar desde
de acá de Barcelos, por ejemplo estos edificios allá. También vemos esta plaza principal. Ahora la encontramos vacía, pero posiblemente en horas de la tarde, cuando ya esté abriendo más el clima, va a estar mucho más llena. Bueno, me voy a alejar un poquito para dejarlos con estas vistas. Yo creo que acá está bien. Esta muralla fue construida en el siglo XV, entonces imagínense ustedes la edad que tiene. Vamos a sacar una foto del recuerdo y vamos a seguir nuestro recorrido a visitar los siguientes lugares instagrameables acá en Barcelos. Acá y vemos un baile de la música folclórica o muy cultural de acá de Portugal, y es algo muy interesante ya que pues nunca lo habíamos visto, pero es bastante curioso y muy bonito demostrar así el tema de la cultura, y además con este lugar tan espectacular. Entonces aquí es también la demostración de que Barcelos es una ciudad muy cultural. El lugar donde está la estatua del gallo de Barcelos, que es un animal icónico y representativo de acá de Portugal. Esta es una de las historias, porque son dos. Les voy a contar una y ahora les cuento la otra. Si de pronto alguien sabe o conoce otra más, que nos lo deje pues aquí en los comentarios. Entonces vamos de camino para allá. Les voy a mostrar un poco. Lo que sí me ha llamado mucho la atención son las casas que hay acá. He visto son muchos colores también llamativos, el rosado, el rojo. No sabemos si de pronto por ser la parte histórica o central de la ciudad todavía conservan la arquitectura antigua de Portugal. Bueno, les voy a contar pues la historia. Es algo muy resumido, pero para que se vuelva más interesante y entretenido para todos, así bien ilustrativo. Resulta que una mañana el padre y el hijo estaban en una posada, y la mujer que estaba custodiando o que cuidaba ese lugar los acusó de robo al hijo. Y en ese tiempo entonces lo que hacían era pues ahorcar a las personas. Acudió al juez y le dijo de que no hiciera esto, que no lo ahorcara, que no hiciera pues este tipo de cosas. Pero pues como él estaba molesto, entonces lo que hizo fue de que dio la orden de que lo mandaran a ahorcar. El padre pues muy furioso le dijo al hombre que creyera en esta situación, y que la única verdad era que el gallo asado que estaba comiendo este hombre en la mesa cantara 3 veces, y así fue cuando este joven fue ahorcado. El gallo asado cantó 3 veces, personas comenzaron a creer y salieron a buscarlo al joven que había sido ahorcado. ¿Y qué pasó? Que el joven no se murió. Entonces supuestamente pasó una historia y con el lazo de que impidió de que se ahorcara, entonces el joven vivió. Desde ahí comenzó la historia fuertemente de que el gallo fuera representativo de acá de Portugal. Entonces esa es una historia, y ahorita les voy a contar la segunda. Esta estatua tan impresionantemente grande, muy colorido. Igual manera, este no es el único que hay en toda la ciudad. Está regado esta imagen de acá del gallo de Barcelos, muy colorido. Es más, me han enviado hasta imágenes del gallo de Barcelos en Oporto, también en Lisboa. Vea que lo tenemos en todos lados, hasta en las imágenes señalizadas. Entonces este es la estatua del gallo de Barcelos. Ahora les voy a contar entonces la segunda historia.
sobre el Gallo de Barcelos. Entonces resulta de que un peregrino estaba de camino pasando de España a Portugal, entonces fue supuestamente como aprendido por robo. Entonces volvemos a la misma historia de que fue condenado a que lo ahorcaran. Entonces este hombre, suplicando y llorando, dijo de que no lo hicieran, de que le perdonaran la vida, de que no era verdad, pero el juez no lo escuchó. Y imagínense cómo era de terrible ahora años, de que mientras las personas comían, veían cuando eran condenadas o ahorcadas, que si era verdad el gallo cantará 3 veces, pero nadie creyó. Este hombre lo ahorcaron y el gallo cantó 3 veces, pero lamentablemente, ¿qué pasó? Mentiras, de que el hombre no murió en ningún momento, y volvió a pasar lo mismo del lazo, de que impidió de que este hombre se muriera. A este hombre lo dejaron libre y él siguió con su vida normal. A los años volvió acá a Barcelos y pidió de que hicieran una estatua en el nombre del Gallo de Barcelos. Entonces esta es una ciudad que es justa. De acá donde está pues esta imagen del Gallo de Barcelos, hay otras diferentes. Esta pues está muy sola, como lo pueden ver. También vemos otras casas diferentes. Aquí al frente pues hay un museo donde cuenta un poco de la historia de acá. Allá también representa muchas imágenes de acá de Barcelos. Entonces fines de semana, en horas de la mañana, acá está un poco tranquilo para que vengan, se hagan fotos, pues suban al Instagram y demás. Vamos a realizar una foto del recuerdo y ya luego vamos a seguir desbloqueando otros lugares instagrameables. De lugares instagrameables, desbloqueables. Esta vez tenemos el puente medieval de Barcelos. Sigue siendo muy importante para la economía, el comercio, la cultura de acá, de esta ciudad. Y lo que podemos ver es que sigue conservando mucho el tema de su construcción. Acá lo tenemos, conecta a otras localidades, con Barcelos. Y este es el río, este que vemos acá es el río Covado. Entonces todavía sigue representando mucho para la cultura de acá, de esta ciudad. Bueno, algunos datos curiosos de este puente de Barcelos es que fue construido en el siglo XV y lo que hacía era que conectaba la ciudad de Barceliños con Barcelos. Todavía sigue siendo un atractivo nacional y conservador desde el año de 1910. Cuenta también con 5 arcos que predominan la parte de la construcción. Tener esta vista de este río y allá la parte histórica, sentados acá viendo el atardecer o tomando un café o compartiendo con amigos, ¿no? Este es otro sitio desbloqueable para que vengan, conozcan y hagan bastantes fotografías. Vamos a hacer una fotografía para el recuerdo. Es un lugar bastante solo porque nada más comprende 2 carriles. Entonces son bastante apretados y no hay como demasiado espacio para caminar. Allá al fondo tenemos la casa
donde también hacían el proceso de cuidado, protección y de esto acá, de esta agua que sale de este lugar, y ahí podemos ver como el tema de la limpieza y la pureza y de cómo sacaban el agua antiguamente para las viviendas. Acá de fondo tenemos el río Cobado, entonces hacemos la finalización de este video. Que si son lugares 100% reales, sí, algunos un poco más llamativos en las fotografías que en la vida real, pero siguen siendo llamativos. También mostramos cómo son los lugares realmente para que ustedes vengan y los conozcan. El link de los fotógrafos y de las ubicaciones se las dejamos acá abajo en los comentarios. Escriban, comenten qué tal les pareció el video, les gustó, o otros lugares aquí en Barcelos que nosotros vayamos a desbloquear. Entonces aquí están para que vean este video. Y entonces damos por finalizado esto. Nos vemos en un próximo video con otra aventura que ustedes van a ser mis acompañantes, y nos vemos. Chao, chao.